Llegar a la vejez es una experiencia profundamente reveladora, no solo porque el cuerpo cambia, sino porque la vida empieza a hablar con otro lenguaje. Muchas personas descubren en esta etapa que aquello en lo que confiaron durante años ya no está. La fuerza física disminuye, los roles se reducen, algunas relaciones se enfrían, otras desaparecen, y el mundo sigue avanzando a un ritmo que ya no siempre se puede seguir. Es ahí donde surge una pregunta silenciosa, a veces incómoda, pero muy real. ¿En qué me apoyo ahora? Durante gran parte de la vida uno se apoya en el trabajo, en la productividad, en la familia activa, en la utilidad visible, pero la vejez va despojando poco a poco esos apoyos externos, no para castigar, sino para revelar algo más profundo. Muchos sufren esta etapa porque esperan que otros llenen todos los vacíos, esperan comprensión constante, compañía permanente, atención continua, y cuando eso no llega, aparece la frustración, la amargura o el sentimiento de abandono. No porque los demás no amen, sino porque ningún ser humano puede sostenerlo todo. Por eso es importante decirlo con verdad y con delicadeza. En la vejez no todo apoyo puede venir de afuera. Y entender esto no es resignarse, es madurar. No significa cerrarse al amor de los demás, sino descubrir que hay apoyos interiores que nadie puede quitar y que cuando están firmes permiten vivir esta etapa con mayor paz. La fe cristiana ha acompañado siempre a los mayores precisamente porque entiende este proceso. No romantiza la vejez, pero tampoco la convierte en una desgracia. La presenta como un tiempo distinto, más lento, más silencioso, pero también más verdadero. Un tiempo donde se aprende a vivir desde dentro. Muchas personas mayores descubren demasiado tarde que pasaron la vida buscando seguridades externas y descuidaron las interiores. Y cuando las externas se caen, el vacío se siente con más fuerza. En cambio, quienes han ido construyendo apoyos internos, espirituales y humanos profundos, suelen atravesar la vejez con una serenidad que sorprende. Este mensaje no pretende decir que no necesitamos a nadie. Eso sería inhumano. Todos necesitamos vínculos. Pero sí quiere recordar algo esencial. Si en la vejez no hay apoyos interiores, ningún apoyo externo será suficiente. Y si esos apoyos existen, incluso la soledad puede vivirse de otra manera. A lo largo de este mensaje, vamos a detenernos en 6 cosas que no dependen de la edad, ni del dinero, ni de la fuerza física, y que sostienen profundamente a las personas mayores. No son recetas mágicas ni consejos rápidos, son realidades sencillas pero profundas que ayudan a vivir con mayor tranquilidad y sentido. No se trata de negar las pérdidas, sino de aprender a habitarlas. No se trata de endurecer el corazón, sino de fortalecerlo por dentro. Porque la vejez no se vuelve dura solo por lo que se pierde, sino por aquello que no se construyó a tiempo. Si estás entrando en esta etapa o si acompañas a alguien que la vive, este mensaje quiere ser una palabra de calma. No para idealizar la vejez, sino para ayudar a vivirla con dignidad, con fe y con una paz posible. La primera de esas cosas que sostienen profundamente la vejez no es algo que se compra ni algo que otros puedan dar desde fuera, es la paz con la propia historia. Llegar a los años mayores sin haber hecho las paces con lo vivido vuelve el pasado una carga constante. Los recuerdos no descansan, las culpas reaparecen, los reproches se repiten una y otra vez. En cambio, cuando una persona ha aprendido, aunque sea con esfuerzo, a reconciliarse con su camino, la vejez se vuelve más liviana. No se trata de decir que todo estuvo bien, ni de justificar errores. Se trata de aceptar que la vida fue la que fue, con luces y sombras, y que seguir castigándose por lo que ya no puede cambiarse no devuelve nada, solo quita la paz del presente. Muchas personas mayores sufren más por lo que se reprochan que por lo que realmente les falta, y esa lucha interior desgasta más que cualquier enfermedad. La paz con la propia historia no llega sola, se cultiva. A veces implica perdonar a otros, a veces implica perdonarse a uno mismo. Implica dejar de preguntarse todo el tiempo qué hubiera pasado si y comenzar a decir esto es lo que fue y desde aquí sigo viviendo. Cuando esa paz empieza a sentarse, algo se acomoda por dentro. El descanso interior se vuelve posible. La segunda cosa esencial es aprender a estar a solas sin sentirse abandonado. La vejez trae silencios nuevos. Hay menos ruido, menos visitas, menos urgencias. Para algunos eso es insoportable. Para otros puede convertirse en un espacio de profundidad. Todo depende de cómo se viva la soledad. Si la soledad se interpreta como castigo, se vuelve amarga. Si se aprende a habitarla, puede convertirse en compañía interior. Esto no significa aislarse ni rechazar a los demás.
Significa no depender emocionalmente de la presencia constante de otros para sentirse valioso. Muchas personas mayores sufren porque sienten que si nadie las llama o las busca ya no importan. Pero el valor de una persona no se mide por la cantidad de atención que recibe, sino por lo que es. Aprender a estar con uno mismo, sin huir ni llenarse de ruido, es un apoyo enorme en la vejez. La tercera cosa que sostiene es una vida interior viva, especialmente la fe, cuando está bien entendida. No una fe rígida ni llena de exigencias, sino una fe que acompaña. La vejez es un tiempo privilegiado para la oración serena, para la reflexión, para el silencio que no asusta. Quien ha cultivado una relación con Dios que no depende solo de pedir cosas, suele atravesar esta etapa con más sentido. La fe no quita los dolores propios de la edad, pero les da un marco. Ayuda a no vivirlos como absurdo. Ayuda a no sentirse solo incluso cuando nadie está cerca. Muchas personas mayores descubren que cuando ya no pueden hacer tanto, pueden ser de otra manera, más presentes, más agradecidas, más profundas. Y eso también es fecundo. La cuarta cosa es aceptar la propia fragilidad sin perder la dignidad. El cuerpo cambia, la energía disminuye, la dependencia aparece en distintos grados. Resistirse con rabia a esa realidad solo aumenta el sufrimiento. Aceptarla no significa resignarse ni dejar de cuidarse. Significa reconocer los límites sin despreciarse. La dignidad no está en la fuerza, sino en la manera de vivir lo que toca vivir. Pedir ayuda cuando hace falta. Dejarse cuidar, reconocer que ya no todo se puede hacer solo es un acto de humildad, no de derrota. Quien vive la fragilidad como humillación se amarga. Quien la vive como parte de la condición humana suele encontrar una serenidad nueva. La quinta cosa que sostiene la vejez es sentirse todavía útil, aunque de otra manera. No útil en términos de productividad, sino de sentido. Escuchar a otros, transmitir experiencia, acompañar, rezar, estar presente. La vejez duele mucho cuando la persona siente que ya no sirve para nada. En cambio, cuando descubre que su sola presencia, su palabra o su oración siguen teniendo valor, la vida recupera peso y sentido. Y finalmente, la sexta cosa esencial es la esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza profunda. La esperanza de que la vida no se reduce a lo que se pierde. La esperanza de que incluso esta etapa tiene un valor propio. La esperanza, para el creyente, de que la vida no termina en el deterioro, sino que se abre a algo más grande. Cuando una persona mayor vive sin esperanza, cualquier dificultad se vuelve insoportable. Cuando la esperanza está viva, incluso los días difíciles pueden atravesarse con mayor paz. La esperanza no elimina el dolor, pero evita que el dolor tenga la última palabra. Estas 6 cosas no sustituyen el amor de los demás, pero lo ordenan. No niegan la importancia de los vínculos, pero evitan que toda la vida dependa de ellos. Son apoyos interiores que nadie puede quitar y que cuando están presentes hacen posible una vejez más tranquila, más humana y más plena. Cuando hablamos de la paz con la propia historia, conviene detenerse un poco más, porque este punto suele ser el que más pesa en la vejez. Con el paso de los años la memoria se vuelve más activa. Aparecen escenas que antes estaban guardadas, decisiones que hoy se miran con otros ojos, palabras que no se dijeron, oportunidades que no volvieron. La vejez tiene la particularidad de volver el pasado muy presente. Por eso, quien no ha trabajado una reconciliación interior suele vivir atrapado en una conversación constante consigo mismo, una conversación dura, repetitiva, que no deja descansar, y ese desgaste interior se nota en el carácter, en la paciencia, en la manera de relacionarse con los demás. Muchas personas mayores no están tristes por lo que viven hoy, sino por lo que siguen peleando de ayer. Reconciliarse con la propia historia no significa justificar errores ni negar responsabilidades. Significa aceptar que se hizo lo que se pudo con lo que se tenía en ese momento. Significa dejar de exigirle al pasado respuestas que ya no puede dar. Cuando una persona mayor logra decirse a sí misma, hasta aquí llegó mi camino, con todo lo que fue, algo se afloja por dentro. Y esa paz interior es uno de los mayores apoyos para atravesar los años con serenidad. Lo mismo ocurre con la soledad. En la vejez la soledad cambia de rostro. Ya no es solo la ausencia de personas, sino la sensación de no ser necesario, de no ser escuchado, de no ser tenido en cuenta. Y ahí se juega una diferencia fundamental. No es lo mismo estar solo que sentirse solo. Hay personas rodeadas de gente que se sienten profundamente solas y otras con pocos vínculos que viven con mayor paz. Aprender a estar a solas sin sentirse abandonado es una sabiduría que se aprende con el tiempo. Implica descubrir que el propio valor no depende de la atención constante de los demás. Implica también aprender a llenar los silencios de otra manera, sin ruido inútil, sin resentimiento. Cuando una persona mayor aprende a habitar el silencio sin miedo,
Ese silencio deja de ser amenaza y se convierte en espacio. Aquí, la vida interior cobra un peso enorme. Una persona que nunca cultivó un mundo interior suele sentirse perdida cuando el mundo exterior se reduce. En cambio, quien ha aprendido a pensar, a rezar, a agradecer, a recordar con sentido, encuentra dentro de sí un lugar donde descansar. La fe, cuando es vivida con madurez, no se vuelve más pobre en la vejez, se vuelve más esencial. No se trata de rezar más por miedo, ni de aferrarse a prácticas por angustia. Se trata de una relación con Dios que ya no necesita demostraciones, que no exige respuestas inmediatas, que sabe descansar en el silencio. Muchas personas mayores descubren en esta etapa una forma de fe más simple, menos ansiosa, más profunda. Una fe que acompaña incluso cuando el cuerpo duele o la mente se cansa. La fragilidad, por su parte, es uno de los grandes desafíos de la vejez. Aceptarla no es fácil. Durante años, la vida se organizó alrededor de la autonomía, de la fuerza, de la capacidad de resolver. Cuando eso empieza a fallar, aparece la tentación de vivirlo como humillación. Pero la fragilidad no quita dignidad. Lo que la quita es la vergüenza de necesitar. Una persona mayor que acepta sus límites con serenidad suele ser más libre que quien vive peleando contra ellos. Pedir ayuda no degrada, humaniza. Dejarse cuidar no empequeñece, vincula. En la vejez, aprender a recibir es tan importante como lo fue aprender a dar en otras etapas de la vida. Sentirse útil también necesita ser reinterpretado. Durante años, la utilidad estuvo ligada al trabajo, a la producción, a la actividad constante. En la vejez, esa lógica ya no funciona igual. Pero eso no significa que la persona deje de tener valor. El problema aparece cuando la persona mayor sigue midiéndose con los parámetros de antes y concluye que ya no sirve. La utilidad en la vejez adopta formas más silenciosas pero no menos importantes. Escuchar sin apuro, aconsejar sin imponer, acompañar con presencia, sostener con oración, transmitir experiencia. Muchas veces, una palabra serena de una persona mayor vale más que 100 acciones apresuradas. Pero para descubrir eso, hace falta una mirada distinta sobre uno mismo, porque finalmente la esperanza necesita ser entendida con profundidad. No es la esperanza de que todo vuelva a ser como antes, porque eso no va a ocurrir. Es la esperanza de que la vida sigue teniendo sentido incluso cuando cambia de forma. Es la esperanza de que no todo se pierde, de que algo se transforma, de que incluso el final puede vivirse con paz. Una persona mayor sin esperanza suele endurecerse, cerrarse, amargarse. Una persona mayor con esperanza puede atravesar el dolor sin negar lo que duele, pero sin quedar atrapada en ello. Para el creyente, esta esperanza se apoya en la certeza de que la vida no termina en la fragilidad, sino que se abre a una plenitud que no depende del cuerpo ni de la fuerza. Todo esto muestra que la vejez no se sostiene solo con compañía externa, aunque ésta sea importante. Se sostiene sobre todo con apoyos interiores bien construidos. Cuando esos apoyos existen, la persona mayor puede recibir el amor de los demás sin exigirlo, sin depender de él para sobrevivir emocionalmente. En la vida diaria todo esto se vuelve muy concreto. Basta observar cómo viven muchas personas mayores para entenderlo. Hay quienes tienen familia, visitas, incluso cuidados constantes, y aún así viven con un malestar profundo. Nada les alcanza. Siempre sienten que falta algo, que los demás no hacen lo suficiente, que la vida les quedó debiendo. No es que no reciban apoyo, es que no tienen un lugar interior donde apoyarse. En cambio, hay personas mayores que viven con menos compañía, con menos recursos, incluso con más limitaciones físicas, y sin embargo transmiten una serenidad distinta. No porque su vida sea fácil, sino porque han aprendido a pararse en otro lugar. No esperan que el mundo gire a su alrededor, no viven reclamando lo que ya no llega. Han hecho un trabajo interior que les permite vivir con lo que hay, sin negar lo que duele. Esto se nota mucho en los pequeños gestos, en cómo enfrentan una mañana lenta, un cuerpo que tarda en responder, una memoria que a veces falla. Hay personas que viven cada una de estas cosas como una humillación diaria, como una prueba de que ya no valen. Otras las viven como parte de la condición humana sin dramatizarlas más de lo necesario. La diferencia no está en el cuerpo, está en la mirada. La paz con la propia historia juega aquí un papel enorme. Una persona mayor que no ha hecho las paces con su pasado suele vivir el presente con dureza. Cada limitación actual se suma a una larga lista de reproches internos. En cambio, quien ha aprendido a decir «esto fue mi vida», con errores y aciertos, suele vivir el presente con más indulgencia consigo mismo. Ya no se castiga tanto. Ya no se exige lo imposible. También cambia la manera de relacionarse con los demás. Una persona mayor que vive en guerra con su pasado suele volverse exigente, demandante, a veces incluso amarga. No porque sea mala, sino porque está cansada de luchar por dentro.
En cambio, quien ha encontrado cierta reconciliación interior suele ser más comprensivo, más paciente, más agradecido por lo pequeño. La soledad, cuando se mira con atención, también enseña mucho. Hay una soledad que enferma, la que se vive como abandono, y hay otra que puede madurar, la que se vive como espacio. Muchas personas mayores llenan el día de ruido para no escucharse. Televisión constante, radio todo el tiempo, conversaciones superficiales sin profundidad, no porque disfruten eso, sino porque el silencio les asusta. Pero cuando una persona mayor aprende poco a poco a tolerar el silencio, a estar consigo misma sin juzgarse, algo cambia. El silencio deja de ser enemigo y empieza a ser descanso. Aparecen recuerdos que ya no duelen tanto, pensamientos que se ordenan, una presencia interior que antes estaba tapada por la prisa de otros tiempos. Esto no ocurre de golpe, se aprende con paciencia. Aquí la fe, cuando existe, se vuelve un apoyo inmenso. No una fe infantil ni basada en miedo, sino una fe sobria, que ya no necesita demostrar nada. Muchas personas mayores descubren que en esta etapa pueden rezar de otra manera, sin apuros, sin exigencias, sin largas palabras. A veces solo estando. Y ese estar con Dios se vuelve compañía real. La fragilidad física también enseña algo muy profundo. Ya no todo depende de uno. Y eso, aunque duela al principio, puede convertirse en sabiduría. Durante años se creyó que depender era fracasar. En la vejez se aprende, si se acepta, que depender también es humano, que nadie es autosuficiente toda la vida, que recibir no es indigno. Una persona mayor que se permite recibir ayuda sin humillarse suele conservar mejor su dignidad que aquella que se aferra a una autonomía imposible. Porque la dignidad no está en hacer todo solo, sino en reconocerse valioso incluso cuando se necesita a otros. Esa aceptación cambia por completo el clima interior. Lo mismo ocurre con la idea de utilidad. Muchas personas mayores viven una crisis silenciosa porque sienten que ya no aportan nada. Nadie se los dice, pero lo sienten. Ya no trabajan, ya no producen, ya no toman grandes decisiones, y entonces aparece la sensación de ser un estorbo. Este pensamiento es profundamente dañino. La vejez necesita redefinir la utilidad. No como producción, sino como presencia con sentido. Una persona mayor que escucha con atención, que acompaña con calma, que transmite experiencia sin imponerla, que reza por otros, está sosteniendo mucho más de lo que imagina. Pero para reconocer eso, necesita dejar de mirarse con los criterios de la juventud. La esperanza atraviesa todo. Una esperanza que no espera volver atrás, sino seguir adelante de otra manera. Las personas mayores que conservan esperanza suelen ser menos duras consigo mismas y con los demás. No porque no vean la realidad, sino porque no la viven como condena. Todo esto muestra que una buena vejez no se improvisa, pero tampoco es imposible. No depende solo de la salud, ni de la familia, ni de la suerte. Depende en gran medida de cómo se ha aprendido a vivir por dentro. Al llegar a este punto conviene detenerse y mirar la vejez con más verdad y menos miedo. No como una etapa que hay que soportar, ni como un tiempo vacío que solo se llena si otros están presentes todo el tiempo. La vejez es una etapa distinta, sí, pero no menor. Es una etapa que pide otro modo de vivir, otro ritmo, otra manera de apoyarse. A lo largo de este mensaje hemos visto que una vida tranquila y serena en la vejez no se sostiene solo con lo que viene de afuera. El cariño de los demás es importante, la compañía es valiosa, el cuidado es necesario. Pero cuando todo eso falta o disminuye, lo que realmente sostiene es lo que se ha construido por dentro, y eso nadie puede quitarlo. Quien llega a la vejez en paz con su historia suele caminar estos años con más ligereza, no porque todo haya sido perfecto, sino porque ya no se castiga por lo que no puede cambiar. Quien ha aprendido a estar a solas sin sentirse abandonado, descubre que el silencio no siempre es vacío, que también puede ser refugio. Quien ha cultivado una vida interior encuentra compañía incluso cuando la casa está en silencio. Aceptar la fragilidad sin perder la dignidad es uno de los grandes aprendizajes de esta etapa. El cuerpo cambia, las fuerzas disminuyen, la dependencia aparece, pero la dignidad no se pierde con la fragilidad, se pierde cuando uno deja de respetarse. Pedir ayuda, dejarse cuidar, reconocer los límites, no es rendirse, es humanizar la vida. También es fundamental redescubrir el propio valor. La vejez no anula la utilidad, la transforma. Ya no se trata de producir, sino de estar con sentido. Escuchar, acompañar, transmitir experiencia, sostener con la oración, ofrecer una presencia serena. Todo eso sigue siendo profundamente fecundo, aunque no siempre sea reconocido. Y por encima de todo, la esperanza. No la esperanza de volver atrás, sino la esperanza de que la vida sigue teniendo sentido incluso cuando cambia de forma. Para el creyente, esta esperanza se apoya en la certeza de que la vida no termina en la fragilidad, sino que se abre a una plenitud que no depende del cuerpo ni de la fuerza.
Decir que en la vejez no se necesita a nadie no significa cerrarse al amor ni rechazar a los demás. Significa comprender que ningún ser humano puede ocupar el lugar que solo corresponde a estos apoyos interiores. Cuando ellos están firmes, la persona mayor puede recibir el amor de otros sin exigirlo, agradecer la compañía sin depender de ella para sentirse valiosa. La vejez se vuelve dura cuando se vive desde el reclamo permanente. Se vuelve amarga cuando se vive desde la comparación con lo que ya no es. Pero puede volverse serena cuando se vive desde la aceptación, la fe madura y la esperanza realista. Que este mensaje ayude a mirar la vejez con otros ojos, no como un final vacío, sino como un tiempo distinto, no como una pérdida total, sino como una transformación, no como un abandono, sino como una oportunidad de vivir más desde dentro, y que quienes atraviesan esta etapa puedan hacerlo con dignidad, con paz y con la certeza de que, incluso cuando muchas cosas se van, lo esencial todavía puede sostener la vida.